En esta edición de Papeles en Regla trataremos una situación que puede generar muchas dudas y preocupación. ¿Qué hacer si te detienen en el aeropuerto al llegar a España? Te explicaremos tus derechos, las razones más comunes para una detención y los pasos para que debes seguir para resolverlo. Y para ello nos acompaña nuestra abogada María Lourdes. Bienvenida. Muchas gracias, Dianela. Para mí siempre es un placer estar aquí contigo y tus seguidores y bueno, poder compartir así información de interés que estoy segura que en este caso el tema del aeropuerto pues preocupa a mucha gente. Sí, mucha gente se viene con unos niveles de estrés muy grandes porque dice, a ver si me meten en el cuartito, a ver si no me dejan entrar, a ver si me pasa esto, qué voy a hacer, si me regresan. Cuéntanos un poco cuáles son esos derechos que tenemos y sobre todo cuáles son los peligros que tenemos en el aeropuerto de que nos devuelvan o todas esas cosas. Claro que sí, el tema aeropuerto yo creo que preocupa a todo el mundo, sobre todo aquellos ciudadanos que no necesitan visados para poder entrar en la Unión Europea. Por ejemplo, países como Cuba o República Dominicana que necesitan visado, digamos que ya ese filtro lo ha hecho previamente el consulado español en esos países y digamos que la gente viene un poquito más tranquila. Claro, la visa es como un documento que ya dice, ya estoy prácticamente con el pie dentro. Básicamente sí. Digamos que de manera muy excepcional hay una revisión exhaustiva a una persona que venga que venga con visa. Bueno, ya otra cosa si ese visado es falso, digamos otro tipo de situaciones. Pero normalmente la gente que viene con visado, digamos que viene un poquito más tranquila por lo que te acabo de comentar. El consulado ya ha hecho ese filtro, digamos, ha evaluado todo el tema económico, ha evaluado, digamos, el tema de seguro, toda la documentación y, bueno, ha autorizado a esa persona a entrar en territorio. El problema viene básicamente con aquellas personas que no necesitan un visado como tal para poder entrar y digamos que ese filtro lo puede hacer la gente en frontera aquí cuando llegan, por ejemplo, a Barajas al aeropuerto. Claro. Entonces, importante es siempre traer toda la documentación que exige obviamente la ley. Hay gente que cuando llega aquí a Barajas, pues digamos que simplemente enseñan el pasaporte, no le piden documentación, ni siquiera le preguntan nada y le dejan entrar. Y bienvenido. Claro que sí. O sea, que ni te miran a la cara así, ¡cha! Y uno, ¡oh, qué bien! Yo creo que ni bienvenido te dice muchas veces. Bueno, ya cuando suena el sello ya te emocionas, ya. Aunque ya el sello como que se está perdiendo, ¿no? Sí, ya digamos que todo se hace de manera telemática, hay unos registros, entonces ya eso de sello, pues ya hay países que ya ni siquiera lo usan y ya se va a dejar de usar. Cuando llegan aquí, por ejemplo, a Barajas, es importante que tengan la documentación. ¿Cuál documentación? Pues obviamente el pasaporte tiene que estar en vigor. Claro. Lo que exige la normativa es que ese pasaporte tiene que tener una vigencia superior a los 3 meses de la fecha que tengas previa de salida. Es decir, que si sales en enero, pues tiene que caducar mínimo en abril. Aproximadamente, ¿sabes? No puedes venir con un pasaporte que esté a punto de caducar o que te vaya a caducar cuando estés aquí. Claro. Vale. Luego, por otro lado, también importante el tema de los medios económicos. Tienes que acreditar aproximadamente el 10% del salario mínimo interprofesional por día, que pueden ser aproximadamente 110 euros más o menos por día. Y luego un mínimo, aunque vengas 5 días, pues de aproximadamente el 90 al 100% del salario mínimo interprofesional, que es alrededor de 1.100, 1.118 euros aproximadamente. Luego, ¿cómo acreditas esa documentación? ¿Cómo acreditas en este caso esos medios económicos? Lo puedes acreditar pues bien con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Tienes que tener, en este caso de que te lo soliciten, el historial de los movimientos del banco. Exactamente, para que se pueda comprobar de cuánto dispones en esa tarjeta de crédito. Puedes traer dinero en efectivo. Puede tener mitad y mitad, una parte en efectivo y otra parte dentro del banco y no pasa nada. Sí, claro que sí, pero tienes que poder acreditarlo. El dinero que está en el banco tienes que acreditar que es un dinero real y que existe. Okay. Es importante que la gente sepa también que a partir de 10.000 euros tienes que declararlo, si vienes con dinero en efectivo, a partir de 10.000 euros. Luego, ¿qué documentación adicional necesitas? Aparte de los medios económicos, si vienes a varias ciudades españolas, tienes que acreditar el tema de los hoteles. ¿Dónde te vas a quedar? A ver, vale que pongas a lo mejor los 3 primeros días de un hotel porque después no sabes hacia dónde te vas a ir.
Ok, como ya entraste en la Unión Europea. Pues en este caso no vale, porque si tú entras aquí para hacer turismo, tienes que poder acreditarle a la gente de fronteras dónde te vas a quedar todos los días que tienes previsto. Vale, que si después tú dices que me quiero ir a París. Digamos que no, cuando vienes a la Unión Europea tienes que tener un programa de viaje. Oh. En caso de que haya una entrevista, el funcionario de fronteras te va a exigir que le digas cuál es tu programa de viaje. Vale, en ChatGPT se puede sacar. Lo organiza, dice quiero viajar, no sé qué, y te arma el programa de viaje, el calendario, ¿no? Me imagino, esto es lo que quiero hacer, estas son las cosas que quiero visitar, ¿no? Sí, exactamente. Y en esa primera entrevista, digamos que te van a preguntar qué vas a visitar, qué quieres conocer. Por lo tanto, las respuestas tienen que ser coherentes. Estamos hablando de situaciones en las que al funcionario de fronteras, digamos que tiene dudas. Te surgen dudas de tu intención de viaje. ¿Cuáles podrían ser, qué cosas podemos evitar para que el de aduana no te vea como una persona dudosa y no tengas que pasar por este rato? Digamos que ¿O es aleatorio esto? Es totalmente aleatorio. Obviamente también puede haber que se le haya filtrado algún tipo de información de ciertas personas también que vengan en ese avión en concreto, pero normalmente es aleatorio. Y la mayoría de los filtros, digamos que se pone el ojo en aquellos países que no se le exige visado. Ah, vale. Por ejemplo, Honduras, pues Venezuela, pues digamos que son... Claro, porque no han pasado por ese pequeño filtro que se hace desde el consulado de España. Exactamente. Para el visado. Y son ellos los encargados, digamos, de hacer ese filtro aquí una vez que estás en territorio. Y bueno, aparte del pasaporte, de la documentación de temas que acrediten los medios económicos, tema de reserva de hotel o bien una carta de invitación. No sé si sabías que también no solamente reservas de hoteles, sino también se puede venir con una carta de invitación, es decir, si tienes algún familiar. Y la carta de invitación es con la policía, ¿no? Sí, exactamente. La carta de invitación se realiza en la comisaría de policía más cercana al domicilio, en este caso, de la persona que está invitando. ¿Vale? Digamos que la policía hace una evaluación en este caso, de pues, el lugar donde se va a quedar supuestamente esa persona, de dónde está ubicado, y digamos que se hace como una especie de entrevista, ¿no? Entonces, esa carta de invitación, digamos, también es un documento válido para acreditar el lugar donde te vas a quedar en tu estancia aquí en España. O sea que no necesariamente tiene que ser una reserva de hotel. Luego, en caso de situaciones, por ejemplo, también se tiene que acreditar el tema certificado sanitario. Bueno, en la época del COVID, ¿te acuerdas que se exigía una serie de sí, pues, que estabas vacunado, un certificado digital, eso era un rollo. Eso era, viajar era mejor quedarse en casa en esos momentos. Totalmente. Pues en esa época se exigía pues unos certificados sanitarios que obviamente ya en el día de hoy no se exigen, pero también tienes que poder acreditarles eso. Y luego, otra cosa súper importante es que mucha gente pregunta, pero ¿puedo comprar un billete de ida y ya más adelante, lo que me decías, comprar un billete de vuelta? Pues no, tienes que acreditar la ida y la vuelta, porque si vienes de turista, sabes que no puedes estar más de 90 días. Tienes que acreditarle cuántos días te vas a quedar y tienes que garantizarle el regreso a tu país de origen. Claro. ¿Y qué tan cierto es eso del cuartito, de que te llevan un cuartito y te hacen sufrir y te torturan? Y estás ahí, ¡ah! ¿Qué pasa si de pronto, bueno, no sé si eso existe, el cuartito, porque yo nunca he estado, todo el mundo habla de eso. Si entras en este proceso de que te han seleccionado, te tienen que entrevistar, no te dejan salir, tú puedes llamar a un abogado o alguien o a la persona que te está ayudando a llegar a España para que te ayude en ese momento, o estás totalmente solo. Claro, importante. Aparte de toda esa documentación que te exige la normativa para entrar, siempre tener el teléfono de un abogado. Un abogado al final digamos que tiene que estar en tu agenda siempre, por si acaso lo necesitas, ¿no? Lo del cuartito, pues sí, existe un lugar que le llaman cuartito, que es donde, digamos, en caso de que tenga dudas el agente, pues te va a hacer una serie de preguntas, te va a hacer una entrevista y va a comprobar, por ejemplo, si tienes esa reserva de hotel, puede hacer llamadas al hotel para comprobar que efectivamente esa reserva es actual y que existe. Y digamos que te va a preguntar sobre lo que te comentaba antes, ese programa de viaje, ¿no? De si es coherente ese programa que le has dicho anteriormente a ese funcionario que vas a realizar, ¿no? Luego,
si siguen las dudas, digamos que ahí ya te van a llamar al abogado. Entonces, si tienes un abogado particular, digamos que ese abogado es el que te tiene que asistir ya para que se te cumplan todos tus derechos y luego se hace una segunda entrevista en presencia de ese abogado. Luego, en caso de que no tengas abogado, te asignarán un abogado del turno de oficio. Pero efectivamente, ellos tienen derecho a detenerte. Realmente no es una detención como tal, pero tienen derecho a hacer una investigación exhaustiva de tu programa de viaje. Claro, que te sientes ahí como si estuvieses en la cárcel. Espérate, que no puedes. Y hay posibilidades que luego digan, tú no entras, te regresas. Claro que sí. ¿Y qué pasa con el billete? O sea, no tienes que pagar doble, me imagino. No, no tienes que pagar doble. La línea aérea con la que has venido tiene que garantizar el regreso en caso de devolución en frontera. Digamos que esos son unos acuerdos que hay con los estados, que si no has cumplido los requisitos que ellos entienden para poder entrar, en este caso en el espacio Schengen, pues digamos es la propia línea la que te tiene que devolver. ¿Cómo te va a devolver? Al mismo lugar desde el que vienes. Es decir, que si haces escala, por ejemplo, imagínate... claro, no, si vienes, ni siquiera te mandan a tu casa. No. O sea, si has hecho una escala, por ejemplo, en Panamá. En Panamá, pues te vas a Panamá. Claro, te devolverán a Panamá y ya en Panamá, pues te devolverán, harán el regreso tal cual lo has hecho. Ah, mira. Exactamente. Y ese es otro problema, porque en principio te deberían devolver en 24 o 48 horas. Pero claro, si no hay un vuelo de regreso igual al que has hecho en 4 o 5 días, estarás en el cuartito 4 o 5 días o 7. ¡Ostras! Sin poderte duchar ni nada. ¡Qué fuerte! Pues nada, esto nos ha quedado corto, la verdad. María Lourdes, muy importante. ¿Cómo puede hacer la gente para escribirte por si se viene aquí y quiere tener el número de un abogado por si lo meten en el cuartito? Claro, muy importante. Nuestros datos están en la página web de yoemigro.com. Hay un formulario de contacto y si van a hacer un viaje, por favor contactarnos, que es muy importante estar bien asesorado antes de entrar a la Unión Europea. Muchísimas gracias, María Lourdes. Gracias Hasta a ti, la próxima. Yanela.